Supuesto que hasta este momento conocemos qué es lo que es la organización y la arquitectura de una computadora, el segundo paso es ver cómo se comunican las computadoras entre sí. En realidad, las computadoras para comunicarse no hacen nada muy distinto de lo que hacemos incluso nosotros las personas para comunicarnos. Y si queremos analizar esa comunicación, vamos a empezar a ver cómo sería lo que nosotros necesitamos para comunicarnos. En primer lugar, lo que necesitamos es un medio para establecer la comunicación. Si nosotros, en particular, queremos establecer una comunicación oral, o sea, nos queremos comunicar por medio de la palabra, necesitamos un medio para que esa palabra se propague. La palabra es básicamente un sonido, y el sonido requiere de un medio elástico para propagarse. O sea, necesitamos que entre la persona que habla, a la cual podemos llamar emisor, y la persona que escucha, que podemos denominarla ahora receptor, haya un medio que me permita que esa comunicación fluya. Si la comunicación está basada en palabras, las palabras son sonidos, vamos a necesitar un medio elástico que esté entre el emisor y el receptor y permita que el sonido fluya. En particular, el aire es el medio elástico y el medio físico para establecer la comunicación de palabras o sonidos es el aire. Entonces, establecimos el medio físico. Necesitamos la señal física para establecer la comunicación. Si dijimos que vamos a hablar, que la comunicación es oral, la palabra es básicamente una combinación de sonidos. El sonido es una magnitud física, es una presión que la garganta emite. Ese sonido viaja a través del medio, que es el aire, y llega hasta el receptor, que es el oído del que escucha. Entonces, la señal física que vamos a utilizar para la comunicación es el sonido. Ahora bien, tenemos que establecer una convención entre la señal física y la información. ¿Cómo es esa convención? Si nosotros estamos hablando, emitimos un sonido, ese sonido son palabras, esas palabras se organizan en lo que podríamos llamar un lenguaje. Por eso, cuando nos comunicamos, utilizamos el lenguaje, pero que supone que el emisor y el receptor prácticamente pueden emitir, recibir y comprender ese lenguaje, porque yo puedo emitir una cantidad de información a través de la palabra, pero el lenguaje que estoy utilizando podría ser, por ejemplo, el chino o el ruso. Y lo más probable es que la mayoría de la gente que habla solamente castellano no entienda. Entonces, fíjense, tengo un medio, porque hay aire entre el emisor y el receptor. Hay una señal física que es el sonido. Pero lo que no hay es una convención entre la señal física y la información, porque la información que yo quiero transmitir se manifiesta a través del lenguaje. Entonces, si el lenguaje del emisor y el lenguaje del receptor no es el mismo, no podemos establecer comunicación. Una vez que tenemos el medio, que tenemos la señal física y tenemos la convención, o sea, tenemos el aire, tenemos el sonido y tenemos el lenguaje, esa información tiene que estar de alguna manera organizada. Esa organización puede ser desde algo tan simple que es cuando uno habla el otro escucha, como pasa acá, yo hablo y otros escuchan. Entonces, se organiza cómo se transmite esa información. Si la información no llegó bien, si alguien no lo entiende, me pide repetir. Pero fíjese que estoy organizando la forma en que se transmite la información. Después, ¿qué hay?
el medio, el sonido, el lenguaje, la forma de transmisión de la información, hay una identificación de corresponsales, quién con quién se comunica. Cuando yo hablo con otra persona, estoy estableciendo una identificación. Yo hablo, los alumnos escuchan, los alumnos preguntan, el resto de los alumnos y el profesor escuchan. Hay una identificación de quién emite y quién recibe. Entonces se establece una identificación de corresponsales. Se identifica quién con quién habla. Y por último, ¿para qué lo hacemos? La información, se supone que esta es una clase de informática. Entonces lo que estamos haciendo es intercambiando conocimientos sobre informática. Entonces ya tenemos definido cómo es ese proceso de comunicación o qué es lo que necesito para establecer un proceso de comunicación. Necesito un medio, necesito una señal física, necesito una convención entre la señal física y la información, necesito una organización de la información, necesito la identificación de corresponsales y eso tiene que ver una utilidad. Para eso es ver qué tipo de información se intercambia. Ahora bien, si yo quiero establecer categorías, entre esto podría decir que lo que yo necesito para intercambiar datos es que haya un nivel físico en esa comunicación, un medio y una señal físico. Tiene que ser un cierto nivel de organización, cómo se produce ese intercambio, un nivel de identificación, quién por quién, y un nivel de uso, para qué estoy estableciendo la comunicación. Estos 4 niveles no solamente los tengo presentes cuando yo pretendo comunicar una persona con otra, sino también están presentes cuando yo quiero comunicar una computadora con otro. Porque voy a necesitar un medio para establecer la comunicación. Ese medio tiene que ser un medio homogéneo, no interrumpido. Si yo estoy comunicando mi celular con el módem Wi-Fi de mi casa y tengo una barrera metálica, no me voy a poder conectar, porque ese medio físico no existe. Ahora, cuando yo quiero conectar mi celular al módem Wi-Fi de mi casa, tengo ese medio, que es el aire por donde van a ir las ondas de radio de la señal Wi-Fi. La señal física, eso que llamamos señal Wi-Fi, son ondas de radio. Y ahí establezco el nivel físico. Va a haber una convención entre la señal física y la información. Esa información de contacto y demás se va a tener que organizar en forma de ceros y unos y se van a armar paquetes de información que van a fluir entre el celular y el módem Wi-Fi. Va a haber un nivel de identificación. La identificación del módem Wi-Fi y la identificación del usuario con su celular queriendo comunicarse. Y el nivel de uso. ¿Para qué voy a usar esa comunicación? Si la voy a utilizar para mandar mensajes de WhatsApp, para establecer una comunicación telefónica, o si la quiero utilizar para navegar por internet. Pero hay un nivel de uso. Entonces fíjense, tanto como entre personas como entre equipos, existen las mismas categorías de los requerimientos que necesito para establecer una comunicación. Esto es básicamente lo que se ha establecido en el modelo ISO-OSI. Vamos a analizar una primera etapa de este modelo, que es el modelo de 4 capas, en el cual a esas categorías les voy a dar nombre. Y los nombres son aplicación, transporte, red y nivel físico. La aplicación, cuando estamos hablando de equipos de computación, hablo de programas. Cuando hablo de transporte, hablo de armado de una trama de ceros y unos para organizar la información que va y viene
entre los distintos usuarios de computadoras. La capa de red me habla del origen y destino de los datos. Y el nivel físico es cómo se adapta la señal y se transmite. Volvamos al ejemplo que habíamos dicho, yo intentando comunicarme con el módem Wi-Fi de mi casa. Yo tomo mi celular y pretendo navegar. Entonces, ese programa que estoy usando va a intentar comunicarse con el módem para poder ir a navegar. Comunicarse a su vez con mi proveedor de servicios de internet para que yo pueda navegar. Primero, ¿qué es lo que hay? Cuando yo abro el navegador y pretendo ir a un sitio, tengo que mandar esa información para que mi proveedor de servicios ubique la página que yo quiero traer a mi celular y me la traiga. Entonces tengo que organizar ese pedido que le hice en forma de ceros y unos, armar la trama de transporte, decir quién soy yo, qué usuario soy, qué número de IP tengo, o sea, cómo me conecté a la máquina. Y ahí estoy cumpliendo el protocolo de red. Después, eso mismo que se arma en mi celular, pasa acá a transformarse en una señal de radiofrecuencia, en una señal Wi-Fi, que se comunica con el módem de mi casa. Y ahí entramos en la señal, en la parte física del protocolo ISO-OSI. Una vez que yo transformo eso, se lo mando a mi módem lo transmite a mi proveedor de servicio, mi proveedor de servicio ubica cuál es el receptor, a quién le pedí la página web yo, y es recibido por la computadora que tiene la página web que yo buscaba. Supongamos que estoy buscando las noticias del día en un diario local, La Nueva de Bahía Blanca. Entonces, en lanueva.com, el servidor que contiene los datos de lanueva.com recibe mi pedido para que me muestre cuál es la página de hoy. Primero, ¿qué es lo que hace? Recupera la señal eléctrica, la transforma en esa trama de ceros y unos, me dice quién es el que quiere comunicarse, a ver si está dentro de la red a la cual él va a servir. Después rearma la trama para ver qué le pedí, interpreta eso el programa servidor y de vuelta ahora empieza a armar una trama con los datos que yo pedí, a ponerle que es el servidor de La Nueva el que me manda los datos a mí, vuelve a adaptar la trama, lo transmite a través de la red de conexión, viene por internet, lo recibe mi ISP, mi proveedor de servicios de internet, va a parar a mi módem Wi-Fi, vuelve a mi celular y ahí lo recibe mi celular. ¿Qué es lo que hace? Recupera esa señal y la transforma en un conjunto de ceros y unos. Verifica si es lo que yo pedí, o sea, lo que salió de mi computadora pidiendo que me mostrara la página de lanueva.com, si es eso. Si es una comunicación entre yo y lanueva.com. Rearma la trama, acomoda toda la información que viene en esos paquetes y va al programa de usuario, que es mi navegador, en donde aparece la página de lanueva.com. Entonces, fíjense, ese proceso de ida y vuelta es lo que describe el modelo ISO-OSI de 4 capas. Este es básicamente lo que nosotros podemos encontrar en nuestra computadora cuando abrimos una conexión de red. Si pedimos a nuestra computadora que nos muestre una conexión de red, muy posiblemente va a empezar a aparecer cuál es la placa que hace este proceso de adaptación, qué tipo de IP yo tengo, cuál es mi identificación. En Internet utilizamos el protocolo IP, o sea, va a haber un número que me identifica.
qué tipo de protocolo de transporte estoy usando. Para Internet voy a usar un protocolo particular que se llama TCP/IP. Y por último, voy a utilizar cualquiera de los programas que puedan comunicarse con esa estructura de comunicación, como sea el WhatsApp, el navegador web, el sistema de mensajería. Todo esto van a usar este sistema de comunicación. Y básicamente, ¿qué están cumpliendo todos ellos? Este modelo de comunicación que describe el protocolo ISO-OSI de 4 capas. Ahora bien, vamos a complicarlo un poco. Vamos a seguir suponiendo que tenemos un modelo de 4 capas y lo queremos ampliar, lo queremos ver un poquitito más en detalle. En realidad, la forma de identificar no va a cambiar y la forma de organizar los datos tampoco. Pero a nivel de usuario, lo que antes yo llamaba aplicación y no me preocupaba mucho, lo vamos a descomponer un poquitito. ¿Por qué? Porque el usuario, básicamente, cuando prende la computadora, inicia lo que se llama la presentación. O sea, el usuario le dice quién es a su computadora. Por más que nosotros configuremos nuestra computadora para que no nos lo muestre, tranquilamente le podemos decir a nuestra computadora que me muestre qué sesión está corriendo y me va a aparecer cómo estoy yo cargado. A veces no pongo mi nombre, utilizo los nombres que por defecto trae la computadora, pero básicamente hay un usuario que es el que inició sesión en esa computadora. Cuando esa computadora se conecta en la red, inicia una capa de presentación. Dice, yo me conecto a esa red, que es cuando ustedes se conectan a la red de su casa, proceso que lo pueden hacer eligiendo la red y poniendo la clave de acceso a la red, si la red está protegida. O se hace automáticamente porque su celular o su computadora recuerda cómo hacerlo y para ahorrarle tiempo a ustedes se conecta automáticamente. Pero cuando yo prendo la computadora por defecto sabe quién lo está usando y a qué red se conecta, incluso con qué nombre de equipo se conecta a esa red. Porque ustedes a su computadora le dan un nombre. Entonces, yo tengo un usuario que arrancó, inició una sesión de equipo y eso se presentó en la red con un nombre. Entonces, cuando yo uso un programa que requiere el uso de ese protocolo, estoy usando un programa que tiene una conexión a la red y que tiene un usuario conectado a esa máquina. Después, genero el protocolo de transporte, después identifico los corresponsales y después hago 2 pasos más, o sea, voy a descomponer el nivel físico que habíamos visto antes. Y voy a decir, hay una conexión de datos, que es la parte donde yo transformo esta trama de ceros y unos, la transformo en una señal física a transmitir. Y básicamente hay un dispositivo físico en sus computadoras, en sus notebooks, en sus celulares, en sus tablets, que lo que hace es transformar ese conjunto de ceros y unos en una señal física que va a ser transmitida. Cuando yo hago una conexión Wi-Fi con el módem Wi-Fi de mi casa y quiero mandar un dato, esos datos que estaban en mi celular en formato de ceros y unos pasan a ser una señal de radiofrecuencia, se convierte en una señal de radiofrecuencia antes de ser enviado. Ese proceso de conversión se llama capa de conexión. También se suele llamar muchas veces capa de enlace. Identifica más que nada el dispositivo que uso para transformar los ceros y unos en alguna señal física. Si yo estuviera usando un cable para conectar mi computadora con el router
de mi proveedor de servicios de Internet, esa adaptación sería adaptar los ceros y unos de mi computadora a una señal eléctrica que va a viajar por el cable. Pero hay un dispositivo físico en mi computadora que hace esa conversión, a la cual generalmente se la llama placa de red. Y esto configura la capa de conexión, o como muchos lo llaman, medio de enlace, o nivel de enlace. Y por último, ahora sí, el nivel físico es propiamente cómo viaja la señal física desde el equipo que emite hasta donde lo recibe. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ese proceso de transmisión desde mi equipo hasta el equipo que recibe puede ser algo bastante más complejo que lo que nosotros podemos imaginar, que es la conexión desde mi celular al módem. Vamos a ejemplificar, por ejemplo, que yo estoy en mi casa y tengo mi celular que tiene una antenita de Wi-Fi. Se conecta con el módem de mi casa, que a su vez tiene una conexión Wi-Fi. Y este enlace es por radiofrecuencia o, vamos a llamar Wi-Fi como todo el mundo lo conoce. Este equipo a su vez tiene un cable que va a las computadoras de mi proveedor de servicio de Internet. Pónganle que fuera Cablevisión, por ejemplo. Entonces, este cable, que es el cable que me conectan a mí en el módem de mi casa, va dando vueltas por toda la ciudad hasta la terminal de Cablevisión. Cablevisión, a su vez, accede a un sistema que puede ser por fibra óptica hasta un servidor satelital de Argentina. Supongamos que yo me quiero conectar con un equipo que está ubicado en Rusia. Esa conexión va a través de un satélite por microondas. El satélite baja la señal hacia otra estación terrena. Eso va a viajar también por fibra óptica hasta otro ISP en Rusia, y esto a su vez va a viajar por un cable hasta una CPU o una computadora que tiene almacenada en su disco rígido la página que yo quiero consultar. Entonces, fíjense, desde que la señal sale de mi celular hasta que llega al equipo que lo recibe, fíjense todo lo que fue pasando en el medio. Mi celular generó una señal de radiofrecuencia, una señal Wi-Fi, que se conectó a un módem que estaba conectado por un cable al servidor de mi proveedor de Internet, que a su vez se conectó con fibra óptica con un sistema satelital, que fue un satélite, volvió ese a otra nueva estación satelital, por fibra óptica fue a parar al proveedor de servicios con el que yo quería comunicarme, y a su vez esto por cable fue a parar al servidor que contenía la página web que yo quería traer a mi celular. Todo este proceso, hasta que este equipo recibe la información física que mandó mi celular, esto es lo que denominamos capa física. O sea, lo que denominamos física puede ser algo tan simple como una conexión por un pedacito de cable o por aire por una antenita de Wi-Fi. Pero muchas veces es algo tan complejo como esto.
y sigue siendo el nivel físico. Bien. Repasemos un poquitito. La primera capa del modelo de 7 capas. El nivel de sesión. Básicamente, ¿qué es lo que hace? Sirve para manejar todo lo que quiera hacer el usuario. Básicamente, las acciones del usuario se manejan a través de algo que se llama tokens, que son objetos abstractos y únicos que básicamente me permiten verificar si estoy bien conectado a mi servidor, si hay un montón de cosas, o hacer lo que se llama checkpoint, que son puntos de recuerdo en la transferencia de datos. Por eso se puede saber quién, o sea, todo esto que ustedes van haciendo en su modem, en este servidor, en la estación de transferencia, en el satélite, en la bajada del satélite, en este otro, deja la huella de la comunicación que ustedes hicieron. Estos tokens me están diciendo qué camino usaron ustedes para llegar al servidor, o checkpoint, puntos de recuerdo, para cuando ustedes están pidiéndole información adicional a ese sitio web, se lo recuerde y no tengan que hacer todos los cálculos de conexión de vuelta. El nivel de presentación. El nivel de presentación básicamente le provee información a aplicaciones como identificar el perfil de usuario, por qué páginas navegaron, qué cosas buscaron en internet, cómo hacer traducciones entre juegos de caracteres. Si ustedes, este servidor tiene un juego de caracteres chino y ustedes quieren traducirlo, toda esa información está en lo que llamamos el nivel de presentación. Lo mismo con los números y todo lo que hace a... Acuérdense que nosotros decíamos que nos teníamos que poner de acuerdo en el lenguaje. El lenguaje tiene muchas particularidades y básicamente el nivel de presentación almacena las particularidades de la comunicación. Y por último, el nivel de aplicación tiene que ver con los programas que ustedes usan. Cada programa tiene una forma particular de manejar la comunicación. El mail, la página web, el protocolo de comunicación por teléfono tiene sus características y básicamente el nivel de aplicación define qué características se le agrega a esa comunicación. Los niveles de transporte y de red, o sea, cómo organizo la información y cómo identifico a la persona que transmite información y a la persona que recibe información. Hay dos tipos de protocolos, o sea, los protocolos sin conexión, en que básicamente la información se adapta independientemente de quién se comunique con quién. Por ejemplo, si yo mando un conjunto de caracteres, puedo a su vez agregarle un carácter adicional o un conjunto de ceros y unos adicionales que me va a decir cómo verificar que la información que transmití no tenga error. Y fíjense que eso no depende de quién se comunique con quién, o sea, eso va a estar siempre. Entonces eso se le llama un protocolo sin conexión. Y un protocolo orientado a la conexión me va a decir cómo se acomoda en ese flujo de datos a lo largo de la red o cómo se establece la relación entre las dos personas que se comunican con la red. Por ejemplo, si ustedes están utilizando WhatsApp, los datos del WhatsApp se van a ir a un lugar de su celular distinto que los datos de una navegación por internet o que los datos del correo electrónico. Cada uno de ellos va a usar lugares distintos de su celular para almacenar la información y para comunicarse. Esos lugares por donde entra la información se los suele denominar puertos de comunicación. Entonces yo tengo una dirección que me permite identificar dónde está la persona y tengo un puerto para decir en qué lugar del equipo voy a guardar los datos de esa comunicación. Estos generalmente son protocolos orientados a la
conexión. Y pueden estar tanto en los protocolos de transporte como en los protocolos de red. ¿Cuáles son los protocolos más comunes? Básicamente hay tres que son los protocolos más comunes. El primero es el estándar que generó Microsoft, que es el protocolo NetBEUI para transporte y el protocolo NetBIOS para red. Los protocolos de Microsoft básicamente se utilizan dentro de la comunicación de redes Microsoft. Si yo tengo almacenado una red de equipos Microsoft, estos protocolos sirven para las aplicaciones de Microsoft y generalmente tienen la propiedad de agregarse a otros protocolos, como es el caso del protocolo que genera Unix o Linux, que es el protocolo que se utiliza en Internet y que son los protocolos de comunicación básicos que existen hoy en día, que es el TCP/IP. Entonces, podríamos pensar que si yo estoy utilizando una red para comunicarme a Internet y esa red se configuró utilizando los protocolos TCP/IP, tener que desconectar ese protocolo y conectar de vuelta el protocolo Microsoft para transferir un archivo entre dos computadoras, es un exceso de trabajo. Entonces, lo que suelen hacer muchos de esos protocolos es utilizárselos a partir de, o sea, a partir de un protocolo TCP/IP que establece una red de computadoras, el protocolo NetBEUI y NetBIOS se adiciona al protocolo TCP/IP. Es como si pensáramos que el protocolo TCP/IP llega a caballito del protocolo NetBEUI y NetBIOS. Este protocolo de Microsoft se sube a caballito del protocolo de Linux. Y después, el tercer sistema de protocolo adicional es el de Nobel. Nobel es un sistema que hoy en día se utiliza mucho en plantas industriales, en equipos de alta seguridad, porque fue un sistema que nació con las redes de computadoras y todavía se utiliza mucho. De hecho, el principal uso de este protocolo es este protocolo vinculado al protocolo TCP/IP, es lo que usan la mayoría de los juegos de computadora, porque es un protocolo muy ágil. También se utiliza en estaciones de monitoreo de plantas de proceso continuo y también se utiliza en algunos sistemas bancarios porque son sistemas muy seguros que básicamente minimizan todo lo que sea la generación de errores. Bien, ahora tenemos lo que es la capa de conexión entre datos o capa de enlaces. Básicamente, ¿qué es lo que hace la capa de enlace o la capa de conexión? Evita que los paquetes tengan errores. Fija el acceso al medio, o sea, en qué momento desde mi equipo salen los datos y a qué velocidad se transmiten los datos. Y esas son tres cosas muy importantes. En primer lugar, hay una subcapa de bloque de datos que lo que hace es recuperar errores. Yo muy probable que genere, junto con la información que transmite, información que me permite vincular la información que transmití con un código de verificación para ver si los datos se transmitieron correctamente. E incluso, en algunos protocolos, se pueden hacer pequeñas correcciones. Esto es lo que llamamos la subcapa de bloques. Básicamente trabaja con tres protocolos fundamentales, que son los protocolos maestro-esclavo, por interrupciones o por token de datos. Y esto tiene que ver según qué sistema de datos se utilice. Hoy en día, básicamente, el sistema más utilizado es por interrupciones. O sea, cuando en mi equipo de computadora o en mi celular o demás yo recibo una transmisión, se genera una interrupción para lo que estoy haciendo y le da bolilla a mi sistema de comunicación. Por eso pónganle que ustedes estén jugando un jueguito con su celular, ¿no?
y en ese momento reciben un WhatsApp, se activa el sistema de interrumpe lo que están haciendo y les aparece el cartelito de WhatsApp diciendo está recibiendo un mensaje que, ¿por qué? Porque interrumpió lo que está haciendo y le pasa la información que recibió. Esto tiene que ver con esa capa de recuperar información. Y la otra es cómo yo mando señal. ¿Cuál es el problema que se origina cuando yo envío una señal? Básicamente, si yo ya estoy emitiendo una señal Wi-Fi a el módem Wi-Fi de mi casa y hay otro celular que quiere acceder simultáneamente y los dos mandamos en el mismo momento dos señales, el módem no sabe qué recibe, porque va a recibir dos señales y no las va a entender. Es lo mismo que si dos personas hablan en forma simultánea, una tercera no puede oír qué es lo que está hablando. Entonces, eso requiere o que una señal sea más fuerte que la otra, o que las dos señales se pongan de acuerdo. Por lo general, lo lógico es que se pongan de acuerdo. Por eso en clase yo jodo con que no hablen, porque me obligan a levantar la voz para que el que está hablando deje que su compañero me escuche, y si todos nos pusiéramos de acuerdo y mientras el burro rebuzna los demás escuchan, no habría necesidad de que yo eleve la voz, no me cansaría la voz, tendría el mismo tono de voz durante toda la clase. Bien, usando eso como ejemplo, tenemos que yo puedo controlar ese acceso por división de tiempo. Yo pongo a todas las personas que quieren conectarse con un reloj. Entonces yo sé que en el segundo 1 me toca a mí transmitir, en el segundo 2 le toca a la otra persona, en el segundo 3 le toca a la otra persona y después volvemos. Entonces se llama división de tiempo. Cada cual tiene un instante de tiempo en el cual transmite y todo lo demás se calla. El otro es por detección de portadora. ¿Qué es lo que pasa? Yo me fijo si hay otro transmitiendo y no transmito. Esto sería el equivalente a decir que mientras yo hablo y estoy hablando, nadie habla, y si quiere interrumpir me levanta la mano. Entonces yo detecto que hay alguien que quiere, me callo y la otra persona puede hablar. Y el sistema optimizado de portadora ocurre que dos personas quieren simultáneamente acceder al medio, entonces se produce un retardo y se vuelve a censar. Yo miro si hay señal. No hay nadie emitiendo, en lugar de emitir en ese mismo momento, espero un determinado tiempo, vuelvo a ver si no hay nadie hablando y ahí recién emito. Si todos los que esperamos tenemos tiempos distintos, lo más probable es que nunca haya conexión, porque podría existir, si todos tenemos el mismo tiempo, que dos personas quieran acceder simultáneamente. Al querer acceder dos personas simultáneamente, ninguna de las dos va a detectar que hay otra persona hablando y cuando empiezan a hablar se superponen. Entonces, para eso es que hay un sistema de detección optimizado. Parecido a si dos de ustedes quieren hacerme una pregunta, si directamente hablan cuando yo me callo, lo más probable es que yo no entienda. Ahora, si primero levantan la mano, yo le doy primero a uno y después a otro, todos nos podemos entender. Esos son los sistemas optimizados que tienen los sistemas de conexión. Por último, tenemos lo que habíamos llamado la capa física. Y básicamente es una descripción de este proceso que vimos antes. ¿De qué manera yo me puedo comunicar? Por un cable, por aire, o sea, todo lo que sea emisión de ondas de radio, o por fibra óptica, que es por luz que va a través de un cable muy finito y que puede recorrer grandes distancias. Los cables generalmente no pueden recorrer muchas distancias y necesitan lo que se llaman repetidores. Un cable normalmente opera dentro del rango de los 100 a los 200 metros. Entonces, si yo quisiera comunicarle, fíjense en el caso de los modems de su casa, que van por cable
hasta el proveedor que ustedes tienen, ese cable no podría hacerlo, porque normalmente obtienen más distancia que 200 metros. Entonces le ponen varios repetidores, usan tecnología de cable coaxial, generalmente es cable coaxial grueso, los cables coaxial finos corresponden a una tecnología un poquitito más vieja, o los sistemas de par trenzado, en los cuales tienen ustedes los seriales. Hoy en día los seriales como el telefónico y el RS-232 se han dejado de usar, pero básicamente se conservan los nuevos seriales que son los USB. El USB es una información serial que prácticamente se utiliza para todo. Después había sistemas paralelos. Los sistemas paralelos básicamente se utilizaban para manejar algunos periféricos, ya hoy en día no se utilizan. Y después están los sistemas UTP, que son los cables que ustedes ven conectados a las computadoras, y que básicamente es un sistema de varios pares seriales que aumentan la velocidad de un solo cable. Con esto más o menos sería el espectro total de elementos que nos podemos encontrar en una capa de conexión física. Después tenemos todo lo que es transmisión de ondas por aire, que tendríamos en primer lugar las microondas, y dentro de eso lo que llamamos la señal Wi-Fi, que generalmente son señales de alcance corto. Hoy en día agregamos a eso el Bluetooth, que es otra manera de conexión más corta, más segura. Tenemos los radioenlaces, que hoy en día se utilizan poco, pero todavía se pueden ver en algunos lugares donde se recibe internet en los medios de la periferia de la ciudad, donde no se llega con cable. Entonces van a ver que hay pequeñas antenitas para proveer servicios de internet, que dan señales de radioenlace. Y por último, los enlaces satelitales, que se utilizan ya para vincular continentes entre sí. Lo que dijimos de la fibra óptica puede ir desde tramos tan chicos como podría ser el reemplazo de esto. El problema es el costo, esto es muy caro, entonces no cualquiera puede pagar este enlace, o los grandes tramos, donde básicamente sí lo afrontan empresas que pueden pagar esos costos de conexión. ¿De qué forma va la información en esos medios? La forma de transmisión no lo vamos a ver en detalle, pero sí lo vamos a presentar para que, si alguna vez lo escuchan, tengan idea. Puede ser por pulsos. Yo pongo pulsos eléctricos, generalmente esto va a estar asociado en cables cortos, donde la señal eléctrica no se deforma, porque no se atenúa por la longitud del cable, en lo cual yo asigno ceros y unos a la presencia o a la ausencia de una señal eléctrica. Después está por sistema de modulación. La modulación es el mismo sistema que ustedes utilizan para escuchar radio AM o FM. ¿Qué es lo que pasa? Los sistemas AM transportan información más lejos, por eso ustedes cuando se alejan de la ciudad, primero dejan de escuchar las señales FM y después dejan de escuchar las señales AM. O sea, ustedes una señal AM la van a escuchar más lejos de la ciudad que una señal FM. Lo más probable es que a los 30, 40 kilómetros dejen de percibir la señal FM y pueden escuchar una señal AM por 100, 200 o 300 kilómetros. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo quiero meter esta señal eléctrica en un cable como este, tiene que recorrer mucha distancia, entonces esta señal se deforma, se atenúa, se hace muy chiquitita y se recurre a esos mecanismos que es mucho más fácil amplificar la señal en distintos tramos para que desde el módem de mi casa hasta la señal yo le pueda ir agregando una serie de equipos que van retransmitiendo la señal hasta que llegue. Si yo pusiera de estos pulsos que son chiquititos, que no pueden soportar más de 100 metros, tendría que poner una cantidad de repetidores enorme. En cambio, estos esquemas de modulación me permiten ubicarlo para cada 2000, 3000 metros y con eso puedo hacer una distribución de señal. Puedo poner mucho menos de esto
es más barato, es más práctico. Los dos sistemas que se utilizan son por modulación de amplitud, si aparece la onda modulada es un 1, si desaparece es un 0, o por frecuencia. Si yo utilizo un tono muy agudo, es un 1, si utilizo un tono más grave, es un 0. Y después está por luz láser, o sea, la luz láser se puede modular, la luz se modula, se puede modular, generalmente se modula por frecuencia, la frecuencia de la luz significa que ustedes van a tener dos tonos de luz distintas, a un tono se le asigna el valor 1 y al otro tono se le asigna el valor 0. Y por último, para terminar de describir la capa física, es cómo se conectan varios de estos equipos. Yo acá les mostré cómo era la conexión de uno de mis equipos, pero lo más probable que Cablevisión tenga un conjunto enorme de módems. Y ese conjunto de módem se va a conectar de distintas maneras. Esa forma de conectar equipos de computación entre sí, ya sea por una red Wi-Fi, ya sea por cables, ya sea por fibra óptica, tiene unas formas básicas de conexión. A esas formas de conexión se las llama topologías de red. ¿Cuáles son las topologías básicas de red? El primero es la barra. ¿Y esto qué significa? Que todos los equipos acceden al mismo medio y se comunican todos con todos. No hay nadie que maneje eso. Básicamente sería, si yo tengo varios equipos comunicándose entre sí a través de una señal Wi-Fi, el medio es el equivalente a esta barra. Pero no tendría que tener alguien que maneje la batuta como es el router o el módem Wi-Fi que hay en mi casa. Después, ¿qué es lo que tengo? Los sistemas en estrella, en el cual todos acceden a un punto único. También sería lo que pasa acá. En este caso tendríamos, si yo tengo un cable módem, tendría un equipo en el medio que permite a todos ellos conectarse entre sí. Después tengo el anillo. Dice que esta estructura implica que este equipo se comunica con este, después se comunica con este, después se comunica con este, después se comunica con este. Esta estructura es una estructura propietaria de IBM, recibía el nombre de token ring o anillo por pasaje de token. Token es una especie de mensaje que iba corriendo entre los distintos equipos que se conectaban. Tenía la ventaja que si yo a esta barra la interrumpo o a esto lo secciono, los equipos pierden contacto entre sí. O sea, si yo corto esta barra acá, este grupo de equipos no puede comunicarse con este. Si corto esta estrella así, este grupo de equipos no puede comunicarse con este. En cambio, si yo corto el anillo así, este equipo puede todavía comunicarse con este otro, este puede comunicarse, o sea, siempre pueden seguir comunicados por más que yo rompa en algún lugar el anillo. Estas son las tres estructuras básicas, y una estructura derivada de todas ellas es la estructura árbol, en la cual en la estructura árbol hay dos tipos de nodos. Los nodos usuarios, que es donde se conectan los equipos, y los nodos ruteadores, que permiten que este equipo a través de este se comunique con este, o que este equipo a través de este ruteador y este ruteador se comunique con este otro equipo. Esta estructura, que se llama estructura de árbol, es la estructura que se utiliza hoy en día en Internet. O sea, la estructura de Internet es una estructura tipo árbol, ya sea tanto en su condición lógica como muchas veces en su conexión física. Muy bien, la nombramos. Existen
distintos tipos de redes. Redes de área local, o sea, redes que se comunican con equipos próximos ubicados dentro de la misma área, lo llamamos LAN, redes de área local. Hay equipos que se ubican dentro de una ciudad y que no están próximos unos a otros. Y los llamamos WAN, redes de área extensa. La extensión varía, de hecho hay muchas nuevas definiciones, generalmente a algunos le llaman áreas ciudadanas, áreas interciudadanas, pero básicamente responden a esa categoría. Son un gran área en el cual yo puedo comunicar los equipos. O sea, fíjense, todo lo que tenemos en el centro de cómputo, que se pueden comunicar entre sí las computadoras, constituyen lo que llamaríamos una LAN. Ahora, si yo pienso la red que comunica a todas las cooperativas obreras de Bahía, todas las sucursales de la cooperativa obrera, que están diseminadas por distintos barrios de Bahía Blanca, estaría en presencia de una WAN, es una red de área extensa. Cada una tiene su cajero, su administración, su depósito conectado en cada sucursal y se comunican entre sí con una central de cómputos donde se vuelca información, se actualiza información de las sucursales, se hacen los pedidos. Esa es la WAN. Ahora, el concepto más revolucionario de los últimos tiempos es la introducción de las áreas de las redes globales, donde ya no se trabaja en un área restringida, local o grande, sino que se comunica a todo el mundo entre sí. Esto es básicamente Internet, que es la red pública única que existe para comunicación global. Internet ha sido una disrupción en el mundo de las comunicaciones, no solo por su importancia tecnológica, sino por su importancia social, cultural y económica. O sea, Internet ha desarrollado un montón de actividades económicas, actividades sociales, culturales. Hoy en día se puede estudiar por Internet, se puede hacer comercio por Internet, ustedes compran cosas por Internet, ustedes manejan sus finanzas por Internet, ustedes pueden participar de actividades sociales por Internet, pueden ver museos en línea por Internet, hasta incluso pueden cometer crímenes por Internet. O sea, el fenómeno de la mundialización de las comunicaciones no solo abarca lo bueno, sino también abarca lo malo de las sociedades. O sea, hemos puesto a todo el mundo en contacto con todo el mundo y eso indudablemente ha generado un antes y un después. Ahora, ¿cómo surgió Internet? Internet surge, en principio, cuando el mundo estaba dividido en dos bloques y se pensaba que podía haber una conflagración, una guerra nuclear, guerra atómica, en el cual el daño que se infligieran entre sí iba a ser muy grande. Entonces el gobierno de Estados Unidos empezó a manejar ese tipo de hipótesis. ¿Qué pasa si vamos a una guerra de tipo nuclear, perdemos toda la mitad de nuestro territorio o una gran porción de nuestro territorio y básicamente cómo mantengo una estructura de comunicación entre todo el territorio que sobreviva a, en el caso de que haya algún sobreviviente, a una guerra de tipo nuclear? Entonces, básicamente el Departamento de Defensa de Estados Unidos buscó a empresas muy sólidas en ese momento, era la corporación RAND en ese momento, y a universidades como el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de California, para que se construyera una red que soportara eso. Básicamente, en el año 69 se desarrolla el protocolo TCP/IP, que es el protocolo de comunicación, y a esa red se la llamó ARPANET.
básicamente, dada la vinculación que había entre el sistema universitario que estaba vinculado a ARPANET, las computadoras de las universidades empezaron a utilizarlas para conectarlo entre sí. Incluso empezó a utilizarse en forma masiva el correo electrónico. Fue una de las primeras grandes aplicaciones de Internet. Ahí prácticamente ya se oficializa el protocolo TCP/IP fuera del ámbito exclusivo de lo que había sido pensado como soporte de una red que sobreviviera a un holocausto nuclear. En la década del 80, la National Scientific Foundation, o sea, la Fundación Científica Norteamericana, reemplaza ARPANET por un backbone, o sea, por un grupo de computadoras que conectaban en ese momento a 2.300 computadoras. Esa era la capacidad del primer backbone, el primer grupo de supercomputadoras que empezó a manejar ARPANET. Fíjense que ARPANET tenía en un principio 230 computadoras y básicamente crece 10 veces más. En ese momento empieza lo que se llama el fin de la Guerra Fría. Desaparece la hipótesis de conflicto global, entonces este desarrollo deja de tener sentido dentro del ámbito de la defensa y, dado el nivel de uso que había alcanzado las universidades, se lo transfiere para que distintas instituciones privadas puedan utilizarlo. En ese momento ya había millones de computadoras conectadas. Ese consorcio privado y esas instituciones que manejan la red tiene tres principales componentes. El consorcio WWW, que es el consorcio de la World Wide Web, o sea, de la red amplia global, básicamente trabaja en lo que son el software, los protocolos del software y todos los desarrollos de software que básicamente comande la red. Todo ese paquete es gratuito. El IETF, el Internet Engineering Task Force, básicamente se encarga de todo lo que sea manejar las comunicaciones, todo lo que es el consorcio WWW. Trabaja a nivel de software, y trabaja a nivel de hardware y de implementar las comunicaciones. O sea, todo lo que tenga que ver con los protocolos duros de comunicación, con los medios soportados y demás, dependen del Internet Engineering Task Force. Y por último, básicamente está lo que se llama el EFF, que es Electronic Frontier Foundation. Y básicamente tiene que ver con la protección de que Internet sea un medio libre, de acceso gratuito y que haya recursos y ejecuta algún tipo de control sobre los contenidos y las políticas de uso de Internet. Que son las tres instituciones que actualmente, digamos, regulan a nivel oficial la red. Ahora bien, la red a su vez ingresa en distintos países. Cada país es soberano y puede establecer reglamentaciones particulares dentro de su territorio. Por eso podemos encontrar que hay países que regulan el uso de Internet por sobre las regulaciones propias de Internet, o países que no regulan Internet. De hecho, existen montones de regulaciones propias de los distintos tipos de países que básicamente aplican determinadas restricciones para evitar, digamos, si hay un delito que se comete por Internet, los delitos no pueden ser sancionados por este tipo de instituciones. Los tiene que sancionar el país de origen donde se produce ese delito. Por lo tanto, ciertas regulaciones tienden a evitar que se cometan determinados tipos de delitos. Bien, vimos cómo se desarrolla Internet, vimos cómo se configuró, cómo fue evolucionando,
Y básicamente, si queremos ver cómo es hoy Internet, no lo podemos ver a nivel de detalle, sino lo podemos ver a nivel de qué estructura tiene Internet. Y hoy en día, básicamente, lo que originalmente se llamaba backboard es la botonera de atrás. Cuando ustedes tienen un tablero de mando con llaves, botones y demás, backboard se le llama a todas las conexiones que están atrás del tablero. Este backboard hoy en día es una nube de supercomputadoras. Por eso se habla de cloud computing o computación en la nube, porque acá hay montones de recursos. Prácticamente se le llama nube porque uno solamente distingue el conjunto y no individualmente. De hecho, está formado por un grupo de supercomputadoras que se reemplazan unas a otras. O sea, si una supercomputadora se rompe, hay otra que toma su lugar y sigue haciendo lo que estaba haciendo la otra y nosotros no nos damos cuenta. Ese es el concepto de nube de supercomputadoras. Acá hay un montón de servicios, pero todo lo que es vinculación de todo el funcionamiento de Internet está en este backboard. De hecho, cuando un usuario, que fue el proceso que vimos antes, quiere conectarse con otro usuario, fíjese que pasa necesariamente por el backboard de Internet. Entonces, este backboard es la gran nube de supercomputadoras que no está centralizado en ningún lugar del mundo, está distribuido a lo largo de todo el mundo y hay montones de comunicaciones acá adentro. Este backboard, básicamente, estas grandes supercomputadoras maneja su información, su capacidad de conexión, como es tan grande su volumen de comunicación, a través de transportadoras, se llaman carrier, que son las que transportan las comunicaciones, que proveen los vínculos, la que me van a permitir un control satelital, la que me va a manejar una fibra de óptica intercontinental, la que va a manejar la comunicación entre 2 o 3 países que no son vecinos. Todo esto está provisto por los carriers. Y después están lo que llaman los ISP, que habíamos hablado antes. Son los proveedores de servicios de Internet. Son aquellas empresas que me dan acceso a los usuarios. Y usuarios es tanto ustedes, cuando contactan cuando pagan un servicio de conexión a Internet, como es la gran empresa que tiene un sitio web para manejar su empresa, comunicarse con sus empleados, hacer comercio electrónico. O sea, son tan usuarios ustedes con su celular como Mercado Libre con toda la gama de actividades que ofrece a los usuarios de ellos. Pero desde el punto de vista de este esquema es todo lo mismo. Entonces, recordemos esos 3 niveles. El backboard, que es la nube de supercomputadoras, los carriers, que son los que transportan la señal entre la nube de supercomputadoras y los proveedores de servicios de Internet, que son los que conectan a los usuarios y son los que brindan la mayoría de los servicios, y el último nivel, los usuarios. Este sería un esquema de cómo está conformado Internet hoy en día. Ahora bien, ¿cómo se maneja la comunicación en Internet? ¿Cuál es la base de la comunicación en Internet? Habíamos dicho que la comunicación era quién se comunica con quién. Entonces, para decir quién se comunica con quién, lo que tengo que establecer es un mecanismo. Internet estableció para su protocolo de red un mecanismo que se llama números de Internet o números de IP, que es lo que usamos hoy en día. Entonces, un número de IP está formado por 4 dígitos, separados por punto. Perdón, un grupo de dígitos separado por puntos. Si nosotros tenemos 4 grupos de dígitos que pueden variar entre 0 y 255, ¿por qué es eso?
porque la cantidad de información contenida en 8 bits varía desde 000 a 111. Si yo hago todas las combinaciones posibles, tengo desde 256 combinaciones posibles. Y esas 256 combinaciones se pueden expresar por un número decimal, donde 0 corresponde a la combinación de todos los ceros y 255 a la combinación de todos unos. O sea que entre 0 y 255 yo tengo todas las posibles combinaciones de ceros y unos. Eso es básicamente por qué cada número del P es un número entre 0 y 255 separado por puntos. Entonces, primer tema a recordar: un número de P es un conjunto de 4 números separados por punto que varían entre 0 y 255. ¿Por qué es esta variación entre 0 y 255? Porque cada número representa el equivalente digital de 4 bits. Y el número expresa la combinación de ceros y 1 que tienen los 8 bits asociados. Entonces yo podría ver un número en P como 4 números que varían entre 0 y 255 separados por punto, o 4 números binarios de 8 bits separados por punto. Como es más fácil ver números decimales que ceros y 1, se usa convencionalmente los números digitales que varían entre 0 y 255. Ahora bien, ¿cómo se agrupan esas direcciones IP? Se agrupan de la siguiente manera, en 3 grandes clases. La primera clase se llama clase A y va desde la dirección 1000 hasta 126, 255, 255, 255. Estas son las redes clase A. Después están las redes clase B, que van desde las direcciones 128, 000 hasta las 191, 255, 255, 255. Y las redes clase C, que van de la 192, 000 hasta la 223, 255, 255, 255. Y hay, dentro de todo este espectro de posibles direcciones, un conjunto de direcciones reservadas. Ese conjunto de direcciones reservadas son direcciones que la Engineering Task Force reservó para usos específicos y no pueden ser asignados a ningún usuario de Internet. Al menos no un usuario conectado a la red de Internet. Hay una manera de hacer trampa y ahora después la vamos a ver. Ahora bien, ¿qué es lo que motiva esa división entre esas 3 clases? En realidad es, cuando se partió inicialmente de este supuesto, se dijo, va a haber redes muy grandes que tienen que ser soportadas por Internet. Va a haber redes medianas y redes chicas. Entonces se tomó el criterio de decir, va a haber pocas redes grandes. Va a haber un número medio de redes medianas y van a haber muchas redes chicas. ¿Qué es el criterio que tomó en ese momento Internet? Decir, bueno, las redes clase A son las redes que tienen un 0 en el bit más significativo de su primer número. Entonces, me quedan 7 bits para definir una red. Y este resto de bits van a identificar el equipo dentro de esta red. O sea que si yo quiero hacer un esquema
yo voy a tener en una red clase A, voy a tener 127 redes. Y fíjense, 255, 255, 255. O sea, voy a tener de 255 al cubo equipos cada una. ¿Sí? Las redes clase B se van a identificar con un 1 y un 0. O sea, significa que yo acá me van a quedar nada más que 5 bits, pero serían menos redes, serían 64 redes que me quedarían. Entonces, lo que hizo fue decir, voy a utilizar esta cantidad de redes, que son 255 por 64 redes, fíjense que ya hay una cantidad mayor, pero solamente cada red va a tener nada más que estos números para identificar a cada usuario. Entonces va a ser 255 al cuadrado equipos cada uno. Entonces fíjense, ya tengo redes medianas, ya tengo un conjunto de redes medianas y este va a ser un conjunto. Ahora fíjense, por último las redes clase C las voy a identificar con el número 110 y me van a quedar, ahora sí, menos números, me van a quedar 32, pero voy a usar estas otras dos para definir redes, y ahora ya van a ser muchas, pero le voy a solamente permitir que se conecten 255 equipos. Entonces voy a tener 32 por 255 al cuadrado redes de 255 equipos cada una. Entonces fíjense cómo se distribuyó la cantidad de redes y de equipos que se pueden conectar a cada red. Las grandes redes, donde obviamente las grandes empresas multinacionales, los grandes consorcios solamente pueden acceder. Las redes de tipo medio, donde acceden ya un grupo más grande, pero también con mucha cantidad de equipos, o un montón de redes con pocos equipos cada red. Y de esta manera se generó una distribución de las distintas posibilidades de conexión a Internet. Bien, dijimos que había un montón de direcciones reservadas. Dentro de las redes más comunes tenemos la red 127.0.0.0, que es una red interna que genera Unix para sus usuarios. Es una dirección reservada porque Unix, cuando se generó el protocolo, se reservó para sí esa red. Después tenemos la red 10.0.0, que es una red clase A. Piensen ahora que una red clase A puede conectar 255 al cubo equipos. Tengo la red 172.16. Esa va a ser una red clase B, que está reservada, a la cual le voy a poder conectar 255 equipos al cuadrado. Y después está la más conocida y famosa, que si ustedes miran en las direcciones IP de su router y de sus accesos de su celular o de sus computadoras, la van a encontrar, que es la 192.168.0.0, que es otra red clase B y está reservada precisamente para conectar otros tipos de usuarios. Ahora bien, como ustedes pueden apreciar, por más que el número sea muy grande, o sea,
pueden calcular lo que es 255 a la cuarta, la cantidad de usuarios en el mundo es mucho mayor que esa cantidad de direcciones IP disponibles. O sea, hay en el mundo mucha mayor cantidad de conexiones que eso. Ahora, ¿cómo se produce ese acceso? Bien. Para eso, vamos a ver cómo es la estructura de conexiones IP. Fíjense, yo tengo la dirección 000, que es la dirección base. Después tendría todas las direcciones, todas las redes de primer nivel. 1000 hasta 255.000. Fíjense que esta empezaría a dividir redes. Por acá vendría la red 127 y todo lo que viene conectado a ella sería las redes tipo A. Después viene un gran sector que básicamente va a abarcar este sector, y después vienen las redes tipo C, que se producen a partir de este último escalafón. Entonces, una red estaría definida de la siguiente manera. Permítanme hacer el siguiente esquema. Si yo tengo una red tipo A, B y C. Tengo los conjuntos de direcciones IP y yo voy a decir, una red tipo A utiliza el primer conjunto de datos, o sea, los primeros 8 bits, o sea, el primer dígito, para identificar la red. Esta es la red. Y los 3 dígitos siguientes para identificar al usuario dentro de la red. Las redes tipo B van a utilizar los 2 primeros dígitos, o sea, con esto identifico la red, y con los 2 siguientes identifico al usuario. En las redes tipo C identifico con los 3 primeros dígitos la red, y con el último dígito identifico al usuario. Entonces, ¿cómo puedo generar de alguna manera conexiones adicionales? Entonces, la idea es introducir un concepto que se llama subred. ¿Qué es una subred? Vemos cómo estaba acá. ¿Qué es lo que pasa si yo me conecto acá y en lugar de poner un equipo, pongo un equipo ruteador, como los que están ubicados más arriba, y a partir de él conecto una red? Y le doy un servicio que sea... Tomo un usuario de Internet, vamos a suponer que provenga de esta red. Es el 201.140.12.15. Esta es su número IP. Está conectado a Internet. Y yo, en lugar de conectar una computadora, voy a conectar un router con un servicio adicional que lo voy a llamar NAT. Ese servicio adicional significa Network Address Translator. Es un traductor de direcciones IP. Entonces, a este equipo yo lo voy a utilizar una de las redes privadas y le voy a conectar un host.
a ese host le voy a designar una dirección IP que va a ser dentro de las direcciones reservadas, por ejemplo, al 192.168.1.1. Y acá, supónganse, yo le empiezo a conectar los distintos usuarios. Acuérdense, esta es una red de qué tipo. Es una red tipo B. O sea, yo acá le podría conectar hasta 255 al cuadrado usuarios. Entonces, en cada uno de estos puntos de una red C, B o A, yo puedo conectar, si quisiera, hasta 255 usuarios. Entonces, crece la cantidad de usuarios en virtud de que yo reemplacé un usuario de Internet por un router y un servicio de Network Administrator. ¿Y qué es lo que me hace? Este NAT lo que va a hacer es, va a tomar la dirección de un equipo. Por ejemplo, esto tiene que estar en la misma red, 192.168.1, y va a darle el número 5. Este es el IP de esta computadora. Este IP manda una solicitud a Internet. Acá adentro circula con esta IP. Pero cuando sale afuera, se transforma en este número. Entonces Internet, ¿qué ve? Un equipo de estos conectados al cual se le va a agregar el número 192.168.1.5. ¿Que quién lo va a recordar? Este NAT. Entonces, yo con esta dirección de Internet que estoy trabajando, como cuando ustedes se conectan al módem Wi-Fi de su casa, trabajo con esta dirección, 192.168.1.5. Cuando ustedes quieren salir, quieren ir a buscar una página web o quieren comunicarse con WhatsApp con alguno de sus amigos, esta dirección de IP va al servicio NAT de su router, el router le cambia la dirección IP de ustedes y pone un cartelito para acordarse que esta es la dirección que ustedes venían. Y cuando llega de vuelta este IP, el NAT busca este cartelito y lo manda a esta IP. Entonces, con este servicio, se puede tener conectados muchos más equipos. De hecho, la mayoría de los proveedores de servicios de Internet, si ustedes fijan, le van a dar a ustedes estos números, de manera de no generar mayor carga y balancear los sistemas de conexión de usuario. Esto es lo que se llama generación de subredes. Yo puedo en Internet, sobre la red de Internet, generar nuevas subredes a través de esto. Actualmente, a este protocolo de 4 números se lo llama IPv4. O sea, protocolo IP versión de 4. Y fíjense que ya en la mayoría de ustedes tienen IPv6. O sea, las computadoras de ustedes y su conexión va a soportar lo que llamamos IPv6. Un protocolo de Internet que en lugar de ser de 4 números, sea de 6 números. Que es lo que tienen ustedes en sus computadoras hoy en día. Básicamente, una red conectada a Internet tiene un punto de acceso que básicamente es un roteador para todos los equipos que están siendo utilizados, generalmente un servidor de servicios propios para su red. La vinculación física siempre se hace por router o por un hub para vincular todos los equipos. Y en esa red hay distintos tipos de servicios. Pero básicamente hay
servicios que son únicos y que son los principales servicios de Internet, que es el sistema de nombre de dominio propio, o sea, asociar cada uno de estas direcciones de IP a un nombre, manejar correo electrónico, publicar documentos en línea, que es lo que se llama páginas web, o los sistemas de comunicación entre distintos usuarios, que esa comunicación inmediata es lo que se llama IRC o Internet Relay Chat, que es lo que ustedes tienen cuando usan WhatsApp o mensajería electrónica o cualquiera, el Messenger de Facebook, están usando el protocolo IRC que está previsto en Internet. Entonces, en lugar de hablar de los montones de servicios de sitios web, hablamos de publicación de páginas web. Para ubicar las páginas web utilizamos lo que se llama sistema de registro de nombres o servidor que se maneja a través de servidores de nombre de dominio o DNS, Domain Name Service, algo que van a encontrar si ustedes ven la configuración de la red de su computadora, de su acceso a Internet, y todo lo que sea correo electrónico. Entonces, vamos a centrarnos en hacer un pequeño recorrido por esos 4 servicios básicos. El primero es lo que podríamos llamar el sistema de nombres. En Internet, una de las primeras posibilidades que apareció fue el hecho de poder compartir documentos. Ahora, para poder compartir documentos, alguien los tenía que publicar y todos los demás accedían a esa publicación. Para que los documentos fueran mucho más sencillos, ¿no? En principio eran solamente texto. Ahora después se le fueron agregando características, se le permitió editar el formato de texto, se le permitió insertar fotos, se le permitió tener audio, se le permitió tener videos, se le permitió incluir gráficos elaborados en el formato de la página, y ese documento multimedial vinculado a otros elementos es lo que se llama hoy en día hipertexto. O sea, es un texto que contiene una porción de texto y un montón de hipertexto, gráfico, sonido, video, configuración, enlaces a otros sitios, o sea, hipervínculos. Todas esas características están presentes en lo que llamamos un documento web. Y ese documento web está sentado en una computadora que es el servidor que pone a disposición ese documento para los usuarios que quieran. O sea, yo cuando leo un diario con mi celular o con mi computadora, lo que estoy accediendo es a la computadora que contiene esos documentos web. Ahora bien, identificar a ese documento, nosotros para identificar una computadora en Internet tenemos un número de IP, pero es como si nosotros nos acordáramos de todos los usuarios por su número de celular o por su número de teléfono. Necesitamos tener una agenda que nos vincule los nombres de las personas con su número de teléfono. En Internet pasa lo mismo, necesitamos vincular los nombres de los documentos con las direcciones IP donde están almacenadas esas páginas web, esos documentos que yo quiero ver. Entonces, lo primero que se generó es un sistema de nombres. Ese sistema de nombres se organiza, vamos a verlo al revés, desde lo que se llama el dominio punto. O sea, en lugar de leerlos de izquierda a derecha, vamos a leerlo de derecha a izquierda. El dominio punto sería el nivel más alto de la organización jerárquica de los sistemas de nombre de Internet. A partir de ahí puede haber o denominaciones de rubro o de área, como puede ser la parte comercial, la parte gubernamental, la parte educativa,
la parte de TV que se utiliza hoy en día, la parte de organizaciones no gubernamentales, las ORG. Entonces, o la identificación de países. Yo como país quiero tener mi propio sistema de nombres, entonces genero a partir del dominio punto una identificación país. Entonces hay identificaciones de actividad o de rubro o identificaciones de países a partir del dominio punto. Después de la identificación de país se suele agregar las mismas denominaciones de actividad o de rubro que yo tenía en el dominio punto. Entonces yo tenía un dominio.com, voy a tener ahora un dominio com a. Si tenía antes un dominio.gov para indicar organismos gubernamentales, ahora lo voy a tener .ar para identificar que es una página o un documento perteneciente a una entidad gubernamental de la República Argentina. Lo mismo si tengo la parte de educación. Y después viene el nombre. En el caso de nuestra universidad, por ejemplo, vamos a tener utn.edu.ar y puedo seguir agregándole. De hecho, nuestra facultad es frbb.utn.edu.ar y podría seguir agregando. De hecho, muchas páginas utilizan esto para mantener separadas distintas áreas de su dominio principal. Pero entonces, este sistema de nombres, yo tengo un sistema de nombres que tiene que corresponderse con una dirección de IP, que es donde está. Si yo alojé mi página dentro del sistema de nombre con utn.edu.ar, ahora lo único que me falta es agregarle de este lado las 3 W, www, porque significa que pertenece a la World Wide Web, o sea, a la web mundial, y es un nombre de tipo mundial. O sea, que sigue este esquema del sistema de nombres. Y al lado de este nombre le voy a poner la IP. Entonces, ¿cómo encuentro la página por nombre? Y tengo que ir buscando desde el dominio punto para atrás y ubicar una guía que me diga este nombre www.utn.edu.ar tiene tal dirección de IP. Entonces con la dirección de IP es con la que yo la busco en internet. Así como con la guía nosotros queremos buscar a Raúl García, voy en la guía, me fijo Raúl García, veo qué número de teléfono tiene y lo llamo. Entonces ese sistemita es el que me permite a mí ubicar las páginas web por nombre. Eso es lo que llamamos DNS. Domain Name Server, sistema de nombre de dominio o servidores de nombre de dominio. Tenemos un sistema formado por servidores de nombre de dominio, en la cual, para no hacer, imagínense la cantidad de documentos web que hay en el mundo, si nosotros necesitamos tener una guía mundial, no nos alcanzaría. Entonces lo que hacemos es tener distribuida en distintos puntos los distintos servidores. Entonces si yo tengo un equipo que es, digamos, .com.ar, en un servidor de todos los sitios comerciales de Argentina, voy a tener alguien que me diga en qué dirección IP está, por ejemplo, clarin.com.ar o farabela.com.ar o miempresa.com.ar. Ese trámite hay un servidor que lo hace, de manera que va a haber algo con los sitios educativos, que me diga que voy a tener un servidor, que voy a tener todas las universidades, todas las instituciones educativas que están .edu.ar. Voy a tener una página que me va a decir dónde están los servidores de los .com.ar, dónde están los servidores de los .edu.ar, hasta llegar al punto dominio, porque si yo quiero comunicarme con Brasil, el dominio punto me va a decir dónde está el servidor
de los puntos BR y después voy a bajar de BR a .edu.br si me quiero comunicar con una universidad brasileña. Entonces, todo este proceso de búsqueda en las distintas guías, es como si yo, por ejemplo, quiero ir a consultar un usuario de Bahía. En mi propia guía lo encuentro. Ahora, si yo tengo que consultar en la guía telefónica un usuario de la localidad de Mar del Plata, tengo que ir, ubicar la guía de Mar del Plata y ahí ubico al usuario Y si yo no sé cómo es el código telefónico de Argentina, me voy a la guía de códigos telefónicos de Argentina y me va a decir cómo ubicar un número dentro de las distintas guías. Lo mismo es el sistema de nombres de dominio. Hay un nombre de registro mundial donde están los .com, los .ar, los .br, y después de ahí me van a decir a qué IP tengo que ir a consultar ese DNS. Cuando estoy en el .ar me va a decir, mira, los .edu.ar están en tal dirección de IP. Voy a la guía esa donde están los eduar y digo qué dirección de IP tiene la página eduar que estoy buscando. Entonces, ese sistema se establece cada vez que yo voy a buscar una página. Yo quiero acceder a la Universidad de Florianópolis, ¿no? En Brasil voy a tener florianópolis.edu.br. Yo estoy en edu.ar, porque soy UTN eduar. Pregunto en el dominio.edu.ar, me dice acá no está. Voy para arriba, voy al dominio.ar, me dice acá no está. Voy al dominio punto, me dice, mirá, andá, yo tengo BR, andá a consultar en el servidor BR. Consulto en el servidor BR, ¿no? Y me va a decir, en tal servidor está edu.br. Y en edu.br saco la dirección IP de florianópolis.edu.br. Y ahí tengo la dirección IP. Vuelve para atrás la dirección de IP y consulto ese servidor que yo quiero. Cada paso en la búsqueda se llama un hop. ¿Eso qué significa? Que normalmente cada búsqueda se va a hacer en .com.ar, .edu.ar, lo que sea, después lo voy a hacer en AR, después lo voy a hacer en el dominio punto. Después vuelvo para atrás hasta encontrar el servidor que me diga cuál es la IP de la página que yo busco. En ese momento directamente le pregunto a ese servidor que me pase esa página. Ahora bien, la cantidad de búsquedas que yo hago, cada paso de búsqueda se llama un hop. Cada navegador tiene por seteo el máximo cantidad de pasos que va a recorrer para buscar un nombre. Si yo, por ejemplo, excedo los 6, 7 pasos, o sea, tengo 7, 8, 9 pasos, el servidor me va a decir sitio web no encontrado. No es que el sitio web por ahí no existe, sino que mi servidor está configurado de esa manera. Ese sería un primer método si yo quiero esconder una página web. Le agrego más pasos de los necesarios y no los van a encontrar. Bien. Entonces, veamos este proceso con las páginas web. Yo, usuario, quiero encontrar una página web. Le pregunto por mi navegador al sistema de dominio dónde está la página web. El navegador me devuelve la dirección, voy a donde está ubicada la página HTML en el servidor de páginas web y me lo devuelve. Esta conexión se puede hacer de dos maneras: de manera segura o de manera insegura. Si esta comunicación se hace de manera insegura, cualquiera en internet puede ver esta transferencia. ¿Qué datos yo estoy pasando? Ahora, si esta conexión se hace en forma segura, nadie ve qué datos yo estoy transfiriendo. O sea,
yo accedo a un diario. Todo el mundo sabe que yo accedí al diario. Ahora, ¿qué tipo de noticia busqué en el diario? Si la conexión es segura, eso nadie lo sabe. Va a quedar registrado en el sistema de nombre de dominio que yo busqué determinada página. Ahora, ¿qué es lo que hice dentro de esa página? No lo hice. ¿Qué es lo que garantiza esto? Básicamente privacidad. Que nadie pueda saber qué es lo que yo estoy haciendo cuando navego por internet. Por eso yo puedo tener dos tipos de servidores. Un servidor HTTP o un servidor HTTPS. Y eso significa que este es un servidor seguro. Que la comunicación que yo tenga con ese servidor no va a ser visto por el resto de las personas conectadas a internet. Como comentario, porque hoy en día, cuando nosotros accedemos, muchas veces accedemos a nuestras cuentas bancarias o a lugares en donde manejamos información sensible. Entonces, si yo veo que el servidor de páginas web es un servidor HTTP, quiere decir que no hay ningún tipo de seguridad. Si yo veo que estoy conectado a un servidor HTTPS, sé que ese es un servidor seguro de páginas web y mi comunicación con ese servidor va a ser segura. Ténganlo en cuenta, sobre todo antes de meter su tarjeta de crédito en algún lado. Si van a comprar algo por internet, en primer lugar asegúrense que sea un sitio legal que opere con todas las reglas. Y segundo, que cuando accedan siempre vean el protocolo HTTPS. Segundo programa que utilizamos en internet, correo electrónico. El sistema de correo electrónico es en realidad la unión de dos sistemas. Un sistema de envío de correo electrónico, que es un texto con determinado tipo de formato, que puede contener más información que el texto, que puede contener un archivo como adjunto, está formado por dos partes. Una parte envía correos y otra parte los recibe. La parte que envía el correo utiliza un protocolo que se llama SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, y es un protocolo que se encarga de enviar el correo. Ese envío tiene determinadas características. El envío puede ser inmediato, cuando mi proveedor del servicio de correo electrónico considere apropiado, o cuando tenga tiempo de mandarlo. O sea, hay tres tipos de prioridades, en principio. Si yo quiero que este correo salga enseguida, tengo que asegurarme que cuando yo redacte ese correo y antes de enviarle, le ponga la máxima prioridad posible. Entonces yo digo, prioridad máxima, se genera un aviso cuando mi proveedor de correo electrónico, puede ser Gmail, Hotmail, hasta el de la UTN, si sacan un correo de la UTN, va a leer qué prioridad tiene ese correo. Si ve que está puesto con máxima prioridad, lo envía enseguida. Si no, tiene una cola normal y una cola que me importa, cuando tenga tiempo. El de más baja prioridad, cuando deja de hacer otras cosas y no tiene nada que hacer, va, se mira y lo envía. Entonces, recuerden que tienen tres prioridades: el envío de prioridad, que puede pedir un aviso de entrega. Cuando el servidor lo entrega y es recibido por la persona a la cual le mandamos un mail, se genera un aviso y me dice, mira, este correo fue entregado, este correo fue abierto. Está el aviso de entrega y la notificación de entrega. El aviso de entrega es que llegó a la casilla de correo de la otra persona, o sea, fue entregado. Y cuando el otro lo abre, ve una confirmación de lectura del correo. Son dos cosas que le puede pedir este protocolo en el mail que envía. Ahora bien, ¿cómo recibe
La parte de esto que recibe el correo se llama protocolo POP3. POP viene de Postal Office Protocol, versión 3. El protocolo de oficina de postal funciona como funcionaban los viejos sistemas de casilla del correo. Antiguamente uno podía recibir la carta en su casa, o si uno no estaba en la casa, porque no estaba la mayor parte del tiempo, yo viajaba o por el tipo de actividad que uno tuviera, uno alquilaba una casilla de correo en el correo y en lugar de dejarme las cartas en mi casa, las dejaba en esa casilla. Yo iba, abría la casilla, sacaba mi correo y lo estaba. El protocolo de oficina postal hace exactamente lo mismo. Los mails que van a parar a mi cuenta no me los envía a mi computadora, sino que los guarda en una casilla y yo después voy a sacarlos. Yo puedo leerlos y dejarlos, o puedo leerlos y borrarlos, o sea, me los llevo. Esto se debe a que por lo general este servicio de correo se suele vincular a algo con lo cual yo leo el correo, que ese se llama cliente de correo. En los programas cliente de correo electrónico lo que hacen es, cuando yo escribo un mail, acceden al servicio de correo electrónico mío, van a internet, lo acceden y envían el correo. Van a mi casilla de correo, donde están todos los mails que recibo, y pueden mandarme a mi computadora una copia, o pueden directamente vaciar la casilla y mandarla a mi correo. Fíjense que, ¿cuál es el problema que pasa eso? Que por ahí yo puedo generar mucho correo electrónico en mi casilla, sobre todo cuando uno utiliza servicios web que no se borran. Entonces mi casilla en determinado momento explota, no tengo más capacidad y no puedo recibir correo. ¿Pero por qué? Y porque por ahí tengo correo de hace 10 años. Entonces generalmente lo que se hace es generar un programa cliente de correo, se descarga todo esto en una cuenta, o uno tiene que tomarse el trabajo de depurar su casilla de vez en cuando, limpiarla, mantenerla en condiciones. Esto es básicamente cómo funciona el sistema de correo electrónico. Cuando ustedes sacan una cuenta en Hotmail, en Yahoo, en Gmail o donde sea, automáticamente acceden al sistema de envío de correo y se les abre una casilla de correo, una cuenta en la cual les pueden guardar determinada cantidad medido en mega o giga de correos almacenados ahí. Pero acuérdense que el sistema de correo electrónico son dos protocolos que se intercomunican entre sí. Uno de transmisión, uno de recepción. Y el último sistema que tenemos en Internet es lo que se llama el IRC, el Internet Relay Chat. Todos los servicios de mensajería funcionan bajo este protocolo. Básicamente los elementos que tiene el IRC es un servidor al cual se conectan los distintos clientes y distintos tipos de mensajes. El servidor establece comunicación entre dos usuarios y le permite establecer contacto uno a uno. En el caso de que uno de los dos no exista, puede este servicio almacenar los mensajes hasta que éste los lea. Pero una vez que los leyó, desaparecen del Internet Relay Server. O sea, a no ser que el que esté manejando este servicio quiera guardar los mensajes, no existen más mensajes. El sistema de mensajería permite hacer conexión de mensajes uno a uno, un cliente con otro cliente, cuando ustedes chatean con otra persona. Uno a muchos, que es cuando ustedes establecen un grupo, por ejemplo, y ustedes mandan un mensaje y ese mensaje les llega a todos los miembros del grupo. Y después uno a todos.
El uno a todo es algo que se suprimió del IRC porque básicamente era una forma de legitimizar lo que se llama spam. El spam es cuando uno molesta a todo el mundo, o sea, quiere hacer algo que lo reciba todo el mundo o la mayor cantidad de gente posible. Realmente es algo vinculado a actividades publicitarias o de marketing y demás, pero generalmente tiene la propiedad de molestar. Entonces, esto fue restringido el acceso y la mayoría de los protocolos IRC hoy en día solamente dan posibilidad de hacer conexión de uno a uno o uno a muchos. En muchos puede ser una lista, cuando yo generalmente hago un mensaje que lo puedo enviar a varios, a un grupo, cuando ya tengo definido un grupo de usuarios, o está predefinido el grupo de usuarios al cual yo le mando mensajes, o puede darse el caso de que yo quiera mandarlo a varios grupos, o generalmente se utiliza varios servidores, cuando yo quiero compartir mensajes de Messenger con Facebook. Entonces, habría una posibilidad en el protocolo IRC, obviamente que ni Facebook, ni WhatsApp, ni Messenger lo van a permitir, pero el protocolo permite la posibilidad de vincular distintos servidores de servicio entre sí. Bien, y con esto terminamos.